Hola, hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí, gracias por interesarse en lo que le vamos a contar con Fernando. Yo estoy representando una ONG sin fines de lucro que se llama Urumepa. Urumepa se dedica a la protección del medio ambiente marino. Y Urumepa responde a lo que es Intermepa, son diferentes MEPAs en otros países, y aquí existe desde el año 97. Tuvo un receso de 12 años y ahora la estamos reactivando. Entonces queremos contarles un poquito de qué se trata y, bueno, por qué estamos aquí. La manera de trabajar nuestra es dando charlas, concientizando sobre los temas ambientales, a nivel escolar sobre todo, en las escuelas rurales, escuelas públicas y privadas, y también en las empresas para que la gente, los empleados y la gente perteneciente a las empresas esté al tanto de la problemática y de lo que cada persona puede hacer. Nuestro lema es pequeñas acciones, grandes cambios, porque no hay acción pequeña, todos podemos ser parte de la solución. Podría hablarles un ratazo sobre los dramas ambientales y los problemas que existen, creo que nadie es ajeno a esta realidad, pero les voy a contar que Urumepa se enfoca especialmente en dos grandes temas. Uno es el drama de los plásticos que han invadido nuestros océanos, que ya están dentro de los peces. Cuando los peces comen pedacitos de plástico, el plástico termina en el pez, nosotros no comemos al pez, terminamos con el plástico nosotros, o sea que estamos contaminándonos permanentemente. Hay islas gigantescas en el Océano Pacífico formadas simplemente de plásticos. Para el año 2030, si no se cumple con los targets de diferentes países de desplastificación, va a haber más plásticos que peces en el mar. O sea que es un drama realmente importante. Ese es uno de los temas que abordamos, es el tema de los plásticos, el reuso, reutilización, reducción en la producción, alternativas y demás. Y otro es las energías renovables. Una de ellas es el hidrógeno verde, en el cual Uruguay es uno de los países punta. Uruguay y Chile son los dos países de América Latina que están más avanzados en cuanto a la ruta de hidrógeno que tienen. Y en Europa, España y Alemania vienen a ser los dos países también que están más a la vanguardia. Para este tema que es interesantísimo, convocamos a nuestro amigo Fernando Yaez, porque él hace mucho tiempo que ya trabaja con estos temas a nivel privado y público. Entonces él les va a contar en lenguaje más coloquial, cotidiano, qué es el hidrógeno verde, en qué situación está Uruguay con respecto a esto y cómo cada uno puede adaptar su realidad, puede incorporar estos conocimientos. Así que creo que va a ser interesante que lo escuchemos. Muchas gracias por venir y bueno, y cualquier pregunta que quieran hacer es bienvenida, levanta la mano después y así hacemos interacción. Por supuesto que nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram o en Facebook, Urumepa, Uru de Uruguay, Mepa de... me parece bárbaro, no, porque es en inglés las siglas, Marine Environmental Protection Association. Porque Urumepa pertenece a Intermepa, no estamos aislados en el mundo, somos parte de otras MEPAs. Así que les repito, Urumepa, los que quieran seguirnos por Instagram, por Facebook, bienvenidos. Y le doy la palabra a nuestro amigo Fernando, que nos va a ilustrar con sus conocimientos. Bueno. Gracias, Pilar. Es probable que hace 4 o 5 años nadie de nosotros haya escuchado el término hidrógeno verde, o si alguien lo escuchó antes de hace 4 o 5 años, que levante la mano, porque de hidrógeno obviamente sí. Antes de pasar a la presentación, que tiene una parte media aburrida, que es los fundamentos de por qué el Uruguay está en ese camino tan vanguardista como contó Pilar, contarles un poquito, qué es el hidrógeno verde, ¿no? Y por qué se da eso. El hidrógeno, antes que nada, no el verde, el hidrógeno en general es el elemento más abundante que hay en la naturaleza, pero tiene una característica que no se encuentra suelto, es decir, siempre está combinado con algo, ¿ok? Por ejemplo, con el agua, H2O, hidrógeno y oxígeno. Por ejemplo, con los hidrocarburos, hidrógeno y carbono. Sí, y además, bueno, una cantidad de otros, integra otra cantidad de productos. Pero esos dos que acabo de mencionar son importantes para lo que van a ver después en la charla, porque son, de alguna manera, la esperanza que tenemos los seres humanos. Como escuché hace poco a un alto directivo de una empresa española muy importante que dijo, lo bueno que tiene esto es que hay un solo camino. O sea, si dudamos si entrar o no este camino, es como cuando uno va a un restaurante y hay una sola mesa. Se sienta ahí o se va. Bueno, esto es lo mismo. Hay un solo camino, entonces vamos por ese lado. Y esa esperanza tiene que ver con esos dos
esos dos compuestos que les acabo de nombrar, que es el agua y los hidrocarburos, porque se supone que, y van a ver, voy a tratar de explicarles en este tiempo que tenemos, por qué con el agua y un poco de energía eléctrica renovable podemos producir hidrocarburos verdes, además de otros componentes. Y otro lo que les pido, si quieren hacer una pregunta, levantan la mano, va a ser mucho mejor que frenemos la charla en ese momento y no seguir adelante, ¿ok? Así que al principio va a ser la parte un poco más aburrida, ¿por qué el Uruguay tiene buenos atributos para producir hidrógeno verde? Lo primero que nada es que para producir este componente que es el mismo, o sea, por ser de otro color, y ahora vamos a más adelante decir por qué se llama verde, por ser de otro color no quiere decir que químicamente sea diferente, es hidrógeno, ¿ok? Pero para producir eso se necesitan grandes inversiones, muy grandes. Inversiones del nivel de lo que puede ser una planta de celulosa o una industria muy grande o una refinería o una industria automotriz grande, etc. Son inversiones muy grandes. Y para que esas inversiones vengan al Uruguay hay una cantidad de elementos que ayudan a que vengan y eso es uno de los pilares que nos diferencia de la gran mayoría de los países, por lo menos de Latinoamérica y en algún caso también del mundo, porque en la parte de democracia, van a ver más adelante, creo que está aquí, ¿no? Van a ver que el Uruguay tiene el índice de democracia, voy pasando más adelante, uno de los más altos del mundo, incluso por arriba de Estados Unidos, de Austria y de algún otro país más. Entonces, volviendo un poquito para atrás, ahí tenemos, por ejemplo, en cuáles de los índices estamos en el número 1 a nivel latinoamericano. Creo que muchos ya los conocen, pero son índices que cuando un inversionista va a aterrizar en un país, es lo primero que mira. Dice, bueno, a ver, ¿dónde estoy aterrizando, ¿no? Sobre todo para el Uruguay, que es un país chico, en general desconocido. Varias veces me ha pasado que me hayan preguntado, y creo que a varios nos pasó, si Paraguay es la capital de Uruguay, o si Uruguay queda en África, etcétera, ¿no? Entonces, esto de alguna manera nos va a permitir también, y ya nos está permitiendo hacernos un poquito más visibles a nivel mundial. A su vez, Uruguay tiene otros atributos logísticos que son de casualidad, como por ejemplo estamos en la misma zona horaria, en una zona horaria intermedia que permite trabajar un poco con Europa, un poco con Estados Unidos, que son dos de los tres grandes lugares de donde pueden venir las inversiones, sobre todo Europa y quizás de Asia también. Bueno, obviamente la seguridad financiera para invertir aquí, el Uruguay tiene grado inversor, hace poco lanzó un bono muy importante que es digamos, pionero en el mundo, que es un bono de deuda que está atado a los compromisos ambientales, cosa que es inédito en el mundo. Y los compromisos ambientales básicamente habla de bajar la intensidad de carbono y de mantener el bosque nativo, cosa que son aparentemente difíciles de medir, pero se han encontrado o se van a encontrar métricas para poder justamente hacer que el Uruguay pague menos intereses por esa plata si cumple esos objetivos, y a su vez hay inversionistas extranjeros apostando por Uruguay que están dispuestos a pagar más, ¿okay? A recibir menos si Uruguay cumple esos objetivos, ¿okay? Bueno, económicamente, salvo ahí ven en la pantalla la caída clara que hubo en la época de la pandemia, pero digo, el Uruguay tiene un crecimiento sostenido durante los últimos 20 años, 15, 20 años, muy fuerte. Se destaca sobre el resto de los países de Latinoamérica también en eso. Y tiene otra cosa mucho más importante todavía, que para los que estamos tratando de traer inversiones al Uruguay, es fundamental. Es que a pesar de que vayan cambiando los colores de los gobiernos, uno puede decir que hay políticas de largo plazo que se mantienen. Y sobre todo las políticas energéticas y algunas otras también. Y sobre todo la estabilidad, las reglas de juego. Es decir, una vez que el Estado uruguayo firma un contrato, difícilmente, por más que cambie el gobierno, venga alguien a decir, no, mira, este contrato no va. Y eso es una cosa que en la mayoría de los países de Latinoamérica lamentablemente no ocurre y nos diferencia. Pilar mencionaba Chile. Chile empezó quizás un año y medio antes que nosotros con este tema. Obviamente tiene una razón, y es porque tiene en el sur, en Magallanes, bien en el extremo sur de Chile, tiene unos vientos increíbles, son los mejores vientos del mundo, y a su vez ahí es el único lugar donde Chile tiene una salida al Atlántico, además de la salida del Pacífico que tiene. Y esos dos elementos van a ver que después son importantes a la hora de este tipo de inversiones.
Bueno, seguimos con los indicadores. No vale la pena, digo, hay una cantidad, estos datos son públicos y son conocidos, pero hay otro elemento que es bastante técnico, que es la energía eléctrica, que es otro de los componentes que es importante para el hidrógeno verde. Vamos a adelantar un poquito. Acá. En el Uruguay, hace ya, digamos, unos 6, 7 años, el promedio de la energía eléctrica que uno consume, toda esta que vemos aquí en la red eléctrica, es entre 90 y 97% renovable, depende del año. El promedio de los últimos años ha sido 95, 97. Obviamente estos últimos años ha bajado un poquito porque tuvimos que exportar por la sequía y porque tuvimos que exportar a Brasil, pero en general siempre por arriba del 90%, lo cual es bastante único, pero no solamente es único por el monto, por el porcentaje, sino además es único por la combinación de fuentes de energía que tenemos eléctricas. Para citar un ejemplo, Paraguay tiene prácticamente 99 o 100% de energía eléctrica renovable, pero dependiendo de una sola fuente, que es hidroeléctrica. Tiene 2 grandes represas, Itaipú y Yacyretá, y todo se genera con agua, con los riesgos que eso implica en caso de que tenga sequías, ¿no? El Uruguay no, el Uruguay tiene un mix bastante interesante entre hidroeléctrica, que anda por el 40%, eólica, que anda por el 35%, luego tenemos biomasa, que es generar con la quema de árboles, de madera, y se genera vapor y con eso genera energía eléctrica, solar, energía solar, y un poquito de energía térmica que viene del petróleo, digamos, ¿no? Todo lo demás, que es el 96%, es renovable. ¿Y eso por qué es importante? Porque vamos a entrar ya en el tema un poco más técnico, para romper esa molécula de agua, H2O, se puede hacer de 2 maneras. O sea, para generar hidrógeno se puede hacer de 2 maneras. O la tengo desde el petróleo, que es como se obtiene hasta ahora. El hidrógeno viene del petróleo, de los hidrocarburos. Esa molécula de hidrocarburos se parte, ¿tá?, con métodos bastante complejos. Y el hidrógeno se utiliza para una cantidad de usos y el carbono se emite a la atmósfera. Por eso son procesos muy contaminantes y que aportan negativamente al efecto invernadero. Entonces, el hidrógeno verde es el mismo hidrógeno, pero viene del agua. Y viene del agua a la cual se le pone una corriente eléctrica. Y imagínense una gran piscina con 2 electrodos, energía eléctrica, verde, renovable, y eso rompe la molécula de agua y la divide en hidrógeno y oxígeno. Ese hidrógeno se llama verde, ¿tá?, pero químicamente es el mismo. Hay que almacenarlo y después se puede utilizar, como veremos después, es un vector para varios tipos de productos, que son productos que hoy en día ya existen, ¿no? Ahí tenemos lo que decíamos recién, gris, azul y verde. No es un semáforo que está mal dibujado, es básicamente los 3 colores. Hay más, hay rosado también, etc. Pero para que entiendan que hoy en día el hidrógeno, para saber si uno está utilizando un producto que contiene hidrógeno, que es amigable con el medio ambiente o no, se le pusieron esas etiquetas de colores. El gris es el que hablábamos hasta ahora, que viene del petróleo, ¿okay?, de romper cadenas de hidrocarburos. El azul es exactamente el mismo que el gris, con la única diferencia que el carbono que se libera a la atmósfera cuando uno parte esa molécula, ese carbono se captura. O sea, hay un sistema que se puede capturar y se entierra generalmente, o se guarda en algún lugar, y entonces no se emite a la atmósfera. A ese se le llama azul, quiere decir que ese es de alguna manera neutro en emisiones. Y después está el verde, que es el que estábamos hablando, que es electrolizar, ese equipo, esa gran piscina con electrodos se llama electrolizador. Ojo, hay gente que confunde con hidrolizador, no es lo mismo. La hidrólisis y la electrólisis son parecidas, pero no es exactamente lo mismo, o una es parte de la otra. Entonces el hidrógeno que se produjo con esa energía eléctrica renovable se le llama hidrógeno verde. Después tenemos, los franceses son muy fanáticos del hidrógeno rosado, porque ellos tienen mucha nuclear. Entonces el hidrógeno rosado es el que viene de la electrólisis del agua, pero con energía nuclear, que también, si bien no tiene emisiones de carbono, tiene algunas otras implicancias, como ya sabemos, ¿no? Hay un poco el resumen a qué puede apuntar tener hidrógeno verde, es decir, cuáles son las verticales de la vida cotidiana nuestra que puede ayudar esto. Yo diría que son prácticamente casi todas, por no decir todas. Puede tener que ver con el transporte,
con la industria, con el agro, con los hogares, en distintas escalas. Obviamente, seguramente, esa es mi opinión, no empezará por el tema residencial, es decir, el hidrógeno verde no creo que se utilice el día de mañana. Mañana me refiero temporalmente, quizás a futuro sí, pero que se utilice como un sistema de calefacción en las casas. Pero sí empezará por el transporte, por la industria. En el Uruguay, cuando hablábamos hace un rato de la matriz eléctrica, esa que decíamos que era 97% renovable, esa es la eléctrica. Pero todo el uso de energía en Uruguay no es tan renovable. Es decir, estamos hablando de que si uno incluyera ahí la industria y el transporte, ahí ya vamos a un 60% renovable, porque la industria y el transporte básicamente utilizan derivados del petróleo. ¿Okay? Entonces, y dentro de ese 40% que queda todavía en el Uruguay y en la mayoría de los países del mundo por lo que se llama descarbonizar o desfosilizar, el transporte tiene un impacto mucho más grande, porque es el que emite más por unidad, digamos, de kilómetro o lo que queramos medir, ¿no? Entonces, en ese plan, el Uruguay se ha trazado una ruta y ya hay iniciativas que están corriendo con proyectos concretos de pequeña escala, pero reales, para descarbonizar justamente esa parte, el transporte. Es decir, que en lugar de utilizar gasoil o nafta, se pueda utilizar lo que se llama una celda de combustible, que es básicamente el principio inverso al que vimos recién de la electrólisis. Es decir, en la electrólisis yo ponía energía eléctrica al agua y dividía en hidrógeno y oxígeno. Ahora bien, si yo ya tengo el hidrógeno y lo combino con oxígeno, habíamos dicho al principio que era muy inestable, o sea que uno enseguida el hidrógeno en contacto con el oxígeno genera una explosión que libera energía y forma agua. O sea que es el caso exactamente al revés. Entonces, uno en un vehículo, con una celda de combustible, combina ese hidrógeno con el oxígeno del aire, genera agua, o sea que por el caño de escape sale agua, básicamente, y por eso es no contaminante, y genera energía eléctrica. Y esa energía eléctrica va a un motor eléctrico que mueve las ruedas de un camión, de un tren, etc. Ya hay ejemplos de camiones, hay ejemplos de trenes en Alemania. Hay empresas, Alstom, una empresa francesa, que ya produce trenes para pasajeros nada más, no para transporte de carga, que funcionan en hidrógeno. Y ese es de los pocos usos que el hidrógeno se usa como tal, como hidrógeno. Pero a su vez, el hidrógeno va a poder ser utilizado como otros derivados. Ese número básicamente no es para que adivinen qué es para que lo recuerden bien. Esa es la temperatura a la cual hay que bajar el hidrógeno para que se transforme en líquido. Es decir, si uno quisiera transportar el hidrógeno producido en Uruguay, o en Chile, o donde sea, y llevarlo a Europa o a Asia, lo debería enfriar a menos 252,9 grados y transportarlo. Hoy en día eso es muy difícil todavía. Hay algunos ejemplos de transporte marítimo que lo están intentando hacer, pero sí que es muy caro. Entonces, lo que se viene es utilizar el hidrógeno como vector, sí, pero combinado con otros átomos, digamos, otros elementos, para poder transportar ese hidrógeno de una manera más fácil. Ahí vemos esa molécula que no es una clase de química esto, pero eso, por ejemplo, es metanol. Ahí tiene los componentes. Tiene un carbono, 4 hidrógenos y un oxígeno. ¿Ah? Si yo puedo lograr que ese hidrógeno sea verde y el carbono que está ahí sea o capturado de una fuente de carbono que ya existe y contamina, o incluso de carbono, lo que se llama el carbono biogénico, que es el carbono de origen vegetal, por ejemplo, lo que sale por las chimeneas de las plantas de celulosa o las plantas de biomasa en Uruguay, ese carbono que sale, que es de la quema de la leña, de la madera, o el que sale cuando uno quema madera en su estufa, ese se llama carbono biogénico, porque viene de origen, no es de origen fósil. Entonces, uno puede combinar el hidrógeno con ese carbono y el oxígeno que está en la atmósfera y produce metanol, que es un alcohol y es un líquido. Y es mucho más fácil de transportar y es un elemento que hoy en día, ya hace muchos años, se transporta, se comercializa. O sea, hay una cadena, digamos, comercial en el mundo que ya lo tiene acostumbrado y lo puede manejar perfectamente. Entonces ahí, en ese componente, perfectamente se puede incorporar el hidrógeno verde y va el hidrógeno verde incorporado en esa molécula, que en algunos casos se podría volver a deshacer en los países donde se necesita, o se puede usar como un energético, porque un alcohol es un combustible en definitiva. Esa misma manera que explicamos de construir esa molécula se puede hacer para hidrocarburos. O sea que, en teoría, lo que estamos pensando
es que, y ahí están todos los usos potenciales del hidrógeno y de sus derivados, con el hidrógeno verde y carbono podemos hacer hidrocarburos verdes, que es básicamente sustituir el petróleo. Y ese es el punto más importante a lo que apunta esta charla y lo más importante a lo que apunta el hidrógeno verde en general, ¿no? ¿Por qué acá? Esa es la pregunta. ¿Por qué Alemania o Japón o Estados Unidos o cualquier otro país desarrollado quisiera tener derivados de hidrógeno verde producidos en Uruguay o en Chile? Varias razones. Estados Unidos no necesita, porque tiene mucho espacio, tiene mucha tierra libre y puede producir energías renovables por muchos lados, tiene carbono biogénico, tiene el consumo de derivados del hidrógeno en su casa, digamos. Ahora bien, Europa y Japón ya sabemos que no tienen espacio, son lugares muy apretados, muy restringidos, sobre todo Japón. Por más que tuvieran los recursos naturales, que tampoco los tienen, no tienen ni el viento de la Patagonia de Argentina, ni el viento del Magallanes, ni el sol del norte de Chile, ni la combinación que tenemos en Uruguay. Pero necesitan esos combustibles, sobre todo ahora, con lo que pasó con el conflicto y la invasión de Rusia a Ucrania, que el gas ruso dejó de llegar básicamente a Europa, pero sobre todo a Alemania, por ejemplo. 60% del gas que consumía Alemania venía de Rusia. Para que tengan una idea, este invierno que pasó fue un invierno desafiante para Alemania porque no tenía de dónde, tuvo que arreglárselas con otros medios de calefacción, y por suerte fue un invierno bastante suave, digamos. Entonces, por eso necesitan importar energéticos derivados del hidrógeno, además de los que van a producir ellos en su casa, pero que no les da el terreno, el tamaño, en otros países. Y ahí es donde viene la oportunidad para Uruguay, donde seguramente sean empresas internacionales de estos países que se instalen acá, pero produzcan acá. No se lleven, digamos, como hasta ahora, no sé, pueden llevarse la madera, digamos, o una materia prima, no. La idea es que produzcan acá estos derivados ya procesados, ¿no? Ahí tienen un poco los diferentes, digamos, componentes. No vale mucho la pena entrar en detalle, pero básicamente muestra las tres fuentes renovables que pueden entrar en la mezcla de energía eléctrica que va al electrolizador. Y además del metanol y estos componentes que hablamos que son hidrocarburos verdes, también hay otro producto que podría ser también utilizado como un vector energético, que es combinar, que es un poco más fácil. En el caso, por ejemplo, en el sur de Chile, que no es el caso de Uruguay, no hay carbono biogénico. O sea, en los lugares donde hay mucho viento, generalmente son desiertos, no hay biomasa, no hay vegetal, son desiertos. Entonces no hay carbono cercano. Ahí lo que hay es nitrógeno del aire, que el aire que respiramos es básicamente 79-80% nitrógeno, 20% oxígeno. Ese nitrógeno que está en el aire se puede capturar, mezclar con hidrógeno verde y se forma amoníaco verde, que es un producto también que se comercializa hace muchos decenas de años en el mundo y que sería muy fácil ponerlo en la cadena comercial, digamos, desde estos países. Ahí, bueno, es un poco lo que veníamos hablando. No quiero pasar muchas slides en detalle. Este es el bono que mencionábamos hoy, el primer bono ambiental. Y acá un tema bastante importante que toca un poco los temas ambientales, ¿no? Lo primero que uno escucha cuando dice yo voy a tomar agua del subsuelo o de los ríos o de los océanos, la voy a purificar y voy a romper la molécula y la voy a dividir en oxígeno e hidrógeno, lo primero que piensa mucha gente es, me van a llevar el agua, que es un bien que además en los últimos meses todos supimos lo que fue las sequías. Me van a llevar el agua y nos vamos a quedar sin agua. Bueno, es importante aclarar y ver cuánta es la cantidad de agua que utilizan estos proyectos. La cantidad de agua que usan estos proyectos, y ahí más o menos hay alguna comparación, es muy inferior a una cantidad de usos que ya tenemos en el Uruguay. A su vez hay un mapa a nivel mundial que habla hace como un mapeo por colores del estrés hídrico que tiene cada país. Uruguay es de los que tiene menos en el mundo, es decir, está en la escala inferior. Distinto eso, uno va, por ejemplo, al norte de Chile, por decir algo, ¿no? Ahí está prendido en rojo así el mapa. Pero además, los compradores de estos productos
una de las cosas que exigen es que el agua que se utilice para esa electrólisis no sea agua que sustituya el consumo humano. Es decir, no puede ser agua de, no sé, un país donde hay escasez de agua, yo qué sé, por ejemplo un desierto, o el norte en Marruecos, por ejemplo, Egipto, etcétera. Por más que tienen un sol impresionante y que se podría hacer con energía solar. Y ahí hay unas comparaciones que, por ejemplo, 7% del consumo de una instalación termal, eso es una planta muy grande de hidrógeno verde, consume apenas el 7% de unas termas, las termas del Arapey, por ejemplo. ¿Okay? Es el consumo de 4.000 habitantes por día, o sea, no es tan grande y es, bueno, infinitamente más bajo que las plantaciones de arroz, la carne, la madera, etc. O sea, con todos esos productos que ya hoy exporta el Uruguay, hay una cantidad de agua que se va, pero al final el planeta es uno solo y esa agua termina recuperándose en algún lado. O sea que no importa tanto de dónde sale el agua, sino el hecho de que el ciclo sea cerrado. Lo importante es que se cuide bien, que localmente no se sustituya, no se tome agua de alguien que necesitaba el agua para vivir o para cultivar algo, ¿no? Eso es muy importante y eso es lo primero que miran los bancos y los compradores de estos productos cuando van a financiar un proyecto de estos. Hacen un control muy estricto de si cumple todas estas etapas y si no las cumple, directamente no prestan el dinero para ello. Bueno, eso es un poco la hoja de ruta del Uruguay. ¿Qué es lo que el Uruguay se planteó? Se planteó empezar por proyectos pequeños, de escalas para, por ejemplo, el primero, estamos hablando de un proyecto que es para suministrar hidrógeno verde para 10 camiones de transporte de madera, por ejemplo, ¿no? Hay 2 o 3 proyectos ahí que se están por adjudicar ahora, que están compitiendo, y que son básicamente similares, son para que los camiones de transporte de madera no estén contaminando más con diésel, sino que sea con hidrógeno verde. Obviamente, todos estos productos que estamos hablando y que hablamos ahora, el hidrógeno, el metanol, fertilizantes verdes, amoníaco, etc., hoy en día son más caros que su símil no verde, digamos, que su símil gris. ¿Cómo se cubre esa diferencia? Estos países desarrollados lo que están haciendo es, así como hicieron con las renovables hace 30 años, subsidiando una diferencia del precio, cosa que arranque la rueda. Es decir, cuando esto empiece a funcionar, las inversiones para estos sistemas van a empezar a bajar, y eso se va a hacer un poco más extendido y van a seguir bajando y se va a hacer más extendido con la idea de que termine siendo un valor competitivo. Pero además está también, algún día el ser humano se pondrá de acuerdo entre todos y se empezará a penalizar la utilización de productos no verdes. Hoy en día, si yo quiero poner una industria cualquiera, un frigorífico, si quiero el caño de efluentes, no lo puedo tirar a un río, está prohibido directamente. No solamente me penalizarían, sino que está prohibido. Bueno, lo mismo debería aplicarse para cualquiera de estos, el uso de cualquier producto, digamos, combustible, por llamarlo de una manera, no verde. Obviamente estamos lejos de eso, pero es lo que hay que pelear. Para eso están las organizaciones como Urumepa. Tenemos algunos desafíos. Hay también algún número para que, jugar un poco con los números. 2 no es igual que 7, es obvio eso, ¿no? ¿Por qué pongo ese número? Porque en el Uruguay, cuando se hizo la primera transición energética, que la mostramos... Ay, perdón, no, ahí no. Bueno, creo que ya la pasé. Se pasó de no tener prácticamente eólica ni solar a hoy en día tener cerca del 40% de toda la matriz eléctrica uruguaya que es eólica y solar. Cuando se hizo la eólica, los aerogeneradores, los molinos, eran cada uno, para que fijen, de 2 megavatios cada uno, que son la gran mayoría, hay algunos de 3 con algo, pero la gran mayoría de los aerogeneradores que están en Uruguay son de 2 megavatios. ¿Ah? Cuando esta nueva transición, lo que se llama la segunda transición energética, que va a ser la que va a robar esa parte digamos, que todavía sigue siendo fósil y la va a tratar de hacer más verde del transporte y la industria, seguramente los aerogeneradores serán de 7 megavatios cada uno o más. Y seguramente habrán pasado de diámetros de rotor, digamos, largos de pala de 50 metros a largos de pala de 90 metros, que son más o menos lo que se está construyendo hoy. Imagínense que cada pala de un aerogenerador tiene 90 metros de largo, o 87 hoy. O sea, los aerogeneradores hoy comercialmente disponibles. Imagínense prácticamente de punta a punta todo este salón. Entonces la logística no es la misma para mover esos bichos cuando eran de 2, ahora que van a ser de 7. Y tampoco es lo mismo 1,5 giga, que es lo que está ahí, que es el total, o 1.500 megavatios, simplemente acuérdense de ese número, el total de
energía eólica que hay en Uruguay instalada, que es lo que hay, es eso hoy, a pasar a 20 gigavatios. Es otra escala, es otro desafío, sobre todo logístico. Para eso hay que acondicionar una cantidad de cosas como puertos, el ferrocarril, caños, o sea, ductos, instruir gente, o sea, va a haber que capacitar una cantidad de gente. Pero es una ventana de oportunidad que el Uruguay tiene y que, esa es una opinión personal, que es una ventana que se va a abrir un tiempo para Uruguay, pero después se va a ir cerrando de a poquito, porque cuando esto se transforme en el nuevo petróleo, seguramente, digamos, algunos otros países que hoy no están tan prontos ni tienen estos números que hablábamos al principio tan buenos de la macroeconomía, de los indicadores, etcétera, se van a poner a tiro y van a vender muy barato. O sea, Uruguay no tiene tanta ventaja en cuanto al precio, pero sí tiene mucha ventaja porque es un país confiable y el costo del dinero aquí es muy bajo, ¿no? Hay un poco lo que, simplemente para que les quede escrito el resumen de lo que recién dijimos de el cambio enorme que va a haber de una transición energética a la otra, que va a tener básicamente unos entre 12 y 15 años de diferencia entre uno y otro, que en la vida de un país no es nada, ¿no? Así que espero que no haberlos mareado mucho, les agradezco mucho y no sé si hay preguntas. Encantado. Gracias, Fernando. Hola, hola. Bueno, creo que quedó claro. La parte de las moléculas, ahí nos perdemos un poquito, pero bueno. No, la idea en general quedó. Después va a estar a disposición la charla en las redes nuestras, así que si quieren volver a escucharla, escuchar alguna parte en especial, o incluso mandarnos alguna pregunta por escrito, vamos a estar encantados de contestarles. Gracias, Fernando. Es un tema que de verdad no podemos estar ajenos, porque va a ser parte de nuestra realidad. Así que les agradezco a todos por la atención y recuerden de seguirnos en las redes sociales, Urumepa. Y bueno, de vuelta, gracias, Fernando. Gracias.